Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy estamos nuevamente acá con ustedes, compartiendo una vez más la palabra del Señor y lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Y como ustedes recordarán, estamos nosotros en esta serie en la que nosotros nos la hemos disfrutado. Hemos visto, hemos podido nosotros también aprender de las cosas. Y como bien nos mencionaba nuestro pastor en unos capítulos anteriores, de que las iglesias están en un sentido escatológico, pero nosotros lo estamos viendo en un sentido devocional para que nosotros podamos aprender y las cosas que habían en cada iglesia. Así que hermano, yo lo voy a invitar a que ahí donde usted está me pueda acompañar en una breve oración. Señor, en esta noche te damos gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos has hablado, gracias porque podemos nosotros, Señor Jesús, aprender más de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, alcance, Señor, a aquellos que están y van a ver, Señor Jesús, esta grabación, Señor. Por favor, que nuestro entendimiento, Señor, de nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, que nuestro entendimiento se abra, Señor Jesús, y que podamos nosotros dar fruto, Señor Jesús, que tu palabra se quede grabada en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, como ustedes recordarán, les he estado yo hablando acerca de la iglesia de Pérgamo. Y hemos estado viendo varias preguntas o varios puntos que son muy importantes, y no solo en esta iglesia, también lo hemos estado viendo en los demás capítulos. Pero si ustedes recordarán en el primer punto, en la primera pregunta, lo que nosotros estuvimos estudiando, estuvimos nosotros acá aprendiendo, fueron las cosas que ellos perdieron. Y en ese entonces en ese momento les mencioné que ellos habían perdido su libertad, habían perdido aquella promesa de ver la tierra prometida, perdieron su salvación. Y luego vimos en el capítulo anterior cómo fue que lo perdieron. Y empezamos a ver nosotros de cómo ellos habían perdido las cosas que ellos tenían, porque el Señor nos dio a nosotros libertad. Pero ellos la perdieron, esa iglesia, la perdieron. Y como ustedes bien saben, la palabra del Señor se hizo para nuestro ejemplo en estos días, para que nosotros podamos ver aquellas cosas que se puedan mover dentro de la iglesia y aquellas cosas que nosotros también podamos, nosotros venir estando, y nosotros que podamos estar arrastrando cosas desde hace tiempo. Y hoy veremos nosotros cómo cómo ellos recuperaron eso, cómo fue que ellos recuperaron su libertad, cómo fue que ellos recuperaron, ¿sí? Aunque nosotros vimos ahí de que las 24,000 personas que mataron, que por haber cometido pecado, por haber cometido fornicación con las mujeres moabitas, vemos nosotros de que ellos no sé si se arrepintieron, ¿verdad? No lo sé, pero las demás personas, porque el Señor les dice en el capítulo de Apocalipsis, acompáñenme, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 2 verso 12, y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, ahí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Verso 15. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Y en el verso 16 me llama la atención porque dice, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra arrepiéntete es muy importante
y se ha hecho vida en la vida del cristiano. Porque nosotros, para poder regresar al corazón, porque nosotros salimos del corazón de nuestro Padre Celestial, nosotros salimos de su corazón. Y por tanto, nosotros debemos amar, debemos de desear regresar nuevamente al corazón del Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como les digo, esta palabra se ha hecho vida, que se haga vida en nosotros, el arrepentirnos. Por acá le dice arrepiéntete, y la palabra arrepiéntete, perdón, es metanoeo, que es un cambio de pensar, un cambio de la manera de vivir. Entonces a ellos nosotros podemos ver acá de que el Señor lo que quería era de que ellos se arrepintieran y les dio una oportunidad, les dio chance para que ellos pudieran arrepentirse, a pesar de los pecados que ellos habían cometido, a pesar de aquellas cosas que ellos habían hecho, porque ellos se entregaron a fornicación, se entregaron a pecado sexual. Pero el Señor acá le dice arrepiéntete, ¿sí? Que es una de las cosas, como les decía al principio, cómo lo recuperaron. Entonces, el primer punto que nosotros podemos ver acá es el arrepentimiento. El arrepentirnos, el volvernos al Señor, si nuestro corazón ha estado alejado de Él, el hacer disponer nuestro corazón para que podamos nosotros volver al Señor, ¿sí? Volver como nos han estado enseñando también en las demás iglesias, volver también a nuestro primer amor. Porque yo me imagino que ellos perdieron también su primer amor. Porque yo digo, pienso, y como nos han estado enseñando, ¿verdad? O sea, el que ama mucho, o si por ejemplo, ¿verdad? Usted ama mucho a su esposa o ama mucho a alguien, no le va a hacer daño. Es cierto, al Señor nosotros le fallamos al Señor, pero pongámoslo un ejemplo así, si usted le hace daño a alguien que ama, perdón, si usted ama mucho a alguien, no le va a hacer mucho daño. Entonces acá vemos nosotros de que el Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos a Él. Si nosotros hemos estado cometiendo o haciendo cosas ocultas, cosas en secreto que no le agradan al Señor, que son cosas desagradables delante de su presencia, hoy es un buen momento para que nosotros como iglesia podamos volver nuestro corazón al Padre. A través de esa manera nosotros, si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos va a devolver el Señor nos va a dar la libertad. Si nosotros nos arrepentimos, podemos ver aquellas promesas que el Señor nos ha dado, aquellas promesas que el Señor nos dio. Porque como les digo, la palabra del Señor fue hecha para nuestro ejemplo, para nuestro diario vivir, para que nosotros aprendamos a llevar una vida santa, una vida devota, porque una vida entregada totalmente al Señor. ¿Sí? Y yo coloqué acá varios puntos de cómo fue que ellos recuperaron su libertad, recuperaron la salvación, ¿sí? Las personas, porque como les decía yo en el capítulo anterior, dice que habían muchas ahí, había muchas personas que no negaban el nombre del Señor. Entonces era un grupito nada más el que cometió el pecado, era un grupito nada más el que cometió pecado. Pero el Señor al grupo que se quedó, a las personas que se quedaron ahí, les dio, yo lo veo acá, unos puntos de cómo fue que lo recuperaron. Y quiero que ustedes me acompañen a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y la palabra del Señor dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces vemos acá nosotros el primer punto, para aquellos que anotan, le coloqué yo convertirnos al Señor o arrepentirnos, que es el primer punto que vimos nosotros acá en el verso, que el Señor le decía arrepiéntete, arrepiéntate porque si no vendré yo y los mataré. El primer punto, ¿sí? El nosotros convertirnos al Señor.
cómo recuperar nuestra libertad, como ellos, porque lo estamos viendo como ellos, ¿verdad? Pero también como nosotros, porque nosotros también podremos estar pasando nosotros circunstancias así de pecado. Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos, que nos volvamos al Señor. Segunda de Crónicas, siempre en Segunda de Crónicas, solo que ahora nos vamos al capítulo 30. 30, verso 9. Y la palabra del Señor dice, pues si ustedes se vuelven al Señor, sus parientes y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. Entonces vemos acá de que si nosotros nos regresamos al Señor, y no solo nosotros, acá también lo remarca juntamente una familia, ¿sí? Si nosotros nos regresamos al Señor, Él nos va a tratar, dice, así como cuando regresó el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa y cómo lo trataron re bien, lo trataron de una manera muy especial, a pesar de que él había hecho cosas desagradables fuera de casa. Y también acá le dice a ellos, a la familia, regrésate, dice, y verás que tus hijos, tus parientes serán tratados con compasión y van a poder regresar a esta tierra. ¿A qué tierra? Lo podemos ver como la tierra prometida, lo podemos ver como aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Pero todo es que nosotros nos volvamos al Señor, ¿sí? Hechos 3:19. Estos versículos siempre son del primer punto. Hechos 3:19. Y la palabra del Señor dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces acá vemos nosotros de que el Señor les estaba diciendo a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, yo voy a borrar tus pecados. No importa lo que hiciste, no importa lo que hayas hecho, yo voy a borrar tus pecados, pero quiero que tú vengas acá con un arrepentimiento genuino, un metanoeo, un cambio de pensamiento, cambio de vida, cambio de caminar, ¿sí? Diferente. ¿Y el Señor qué va a hacer? Si nosotros nos acercamos así, el Señor lo que va a hacer es que nos va a aceptar, nos va a abrazar, ¿sí? Y nos va a limpiar nuestros pecados. Amén. Esos tres versículos fueron el primer punto, convertirse al Señor. Ahora veremos el segundo punto, que yo le coloqué morir a la carne. Entonces, si ellos, cuando estaban ahí, ellos, cuando estaban, se dejaron guiar, ¿sí? Por las mujeres moabitas. Y no solo eso, sino que por el consejo de Balaam hacia Balac. Y ellos supieron cómo hacer que el pueblo cayera. Pero nosotros de morir a la carne, a las pasiones juveniles, a aquellas cosas que nos atrapan, aquellos, aquellos yugos de esclavitud que muchas veces nosotros eh, abrimos las puertas al pecado y el pecado lo que quiere es ponernos esos yugos. Entonces nosotros debemos de morir a la carne y eso lo podemos encontrar en Colosenses 3, Colosenses 3:5. Y la palabra del Señor dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Acá podemos ver en este primer punto, ¿sí? Que no tengamos nada que ver, dice, con las cosas de la inmoralidad sexual, que fue lo que ellos también cometieron acá, porque ellos cometieron fornicación con las mujeres moabitas. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Acá vemos nosotros, a la luz de la palabra, de que ellos se dejaron guiar por esas cosas desagradables delante del Señor. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Entonces acá nosotros podemos ver el otro punto, morir a la carne. En ese primer verso dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas.
Segundo versículo, perdón, de este punto. Está en Ezequiel 18:32. Y la palabra del Señor dice, perdón, el 31 sería. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? Y en el 32 dice, no quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Entonces acá lo que nos está viendo también acá es que cambiemos de rumbo. ¿Sí? Un segundo punto, un primer punto, ¿verdad? El convertirnos, un metanoeo. Y un tercer punto en el que nosotros podemos recuperar las cosas que hemos perdido, que siempre lo encontramos en Apocalipsis, en el Apocalipsis 2:16, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el 17 dice la palabra del Señor. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice de las iglesias. Entonces acá en este verso 17 podemos ver de que las cosas que uno puede hacer también, el obtener la libertad nuevamente, es el oír al Señor, oír la palabra del Señor, el estar leyendo su palabra, el estar escuchando su palabra, el venir y congregarte y poner atención, ¿sí? No solo escuchar, sino que también entender. ¿Y cómo tú vas a entender? Cuando tú te llenes también del Espíritu Santo. Cuando tú te llenes del Espíritu Santo, ahí también va a venir el entendimiento. Pero es importante de que tú y yo podamos nosotros oír, oír al Señor. Porque acá bien dice, todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu. Así que hoy, a través del Espíritu, yo te digo, escucha, oye la palabra del Señor, porque son como perlas preciosas, son como una ancla a nuestro corazón que lo único que nos hace es que a través de nuestro interior broten ríos de agua viva, ¿sí? Entonces es importante nosotros en este punto, ¿sí? El oír la palabra del Señor. Y punto número 4, arrepentirse, que es también lo que estamos viendo al principio. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y la palabra del Señor dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, en esta iglesia podemos ver que el Señor les estaba dando una oportunidad. Y como nosotros bien sabemos que el Señor es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios lleno de oportunidades, porque Él nos dio hoy una oportunidad más. En esta noche nos está dando una oportunidad más para poder acercarnos a Él y el poder decir, papito, me rindo. Señor, yo te entrego hoy mi corazón, me arrepiento, ¿sí? El poder nosotros disponer nuestro corazón para que el Señor cambie nuestra manera de vivir. Y acá dice que el Señor no quiere que nadie sea destruido. Entonces el Señor no quería que las personas en esta iglesia fueran destruidos. Él no quería, él lo que quería era que ellos llegaran un día al arrepentimiento. Él quería que un día ellos llegaran como al principio, como ellos empezaron en el cristianismo, como ellos empezaron a buscar al principio al Señor. ¿Sí? Con ese amor, con esa necesidad, con esa ansiedad de ya el poder estar cerca del Señor y sirviéndole. ¿Sí? Entonces lo que el Señor quiere es que ellos se arrepientan y volver al principio. Joel 2:13. Joel capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, arrepentirnos.
Porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Entonces, tenemos que regresar al Señor. Si nosotros hemos estado, y no solo cometiendo así con lo que estuvo cometiendo esta iglesia, ¿verdad? Sino que cualquier otras cosas. ¿Sí? También el seguir las falsas enseñanzas. Pero este punto 4, el arrepentirnos. Punto número 5, una manera también de la que ellos pueden recuperar su libertad. Abandonar nuestra vida pecaminosa. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 55, verso 7. Y la palabra del Señor dice, que los malvados cambien sus caminos. Nosotros tenemos mucha maldad. Nuestro corazón está, que el Señor nos limpie nuestra maldad. Límpiame cada día más y más de mi maldad. Entonces dice acá, en el 55:7, perdón, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Un cambio de mente, un metanoeo, un arrepentimiento. Que vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Entonces miren, el Señor, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros venimos y abandonamos nuestra vida pecaminosa, el Señor lo que va a hacer es que va a tener misericordia de nosotros, nos va a hacer misericordia. Si nosotros venimos y cumplimos la palabra del Señor y hacemos vida a estos puntos que estamos viendo, el arrepentirnos, escuchar su palabra, el abandonar nuestra vida pecaminosa, nosotros vemos acá a la luz de la palabra que nosotros vamos a obtener misericordia. Y ellos también, ellos tuvieron su oportunidad en esa iglesia, porque el Señor les dijo, arrepiéntete. Aquellos que todavía estaban ahí, arrepiéntete. Y ellos, me imagino que algunos se arrepintieron. Algunos dijeron, bueno, sí, tiene razón, vamos a arrepentirnos, no vamos a abandonar nuestra vida pecaminosa. Y más de algunos de ahí fueron, obtuvieron nuevamente su salvación, obtuvieron nuevamente esa libertad, ¿sí? Y el último punto, el no prestar atención a a las doctrinas falsas. Y eso lo podemos encontrar en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:17. Queridos amigos, esas son las últimas palabras de esta carta. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia, ¿sí? Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces acá nosotros también podemos ver de que no prestar atención a aquellas falsas enseñanzas, a aquellas falsas doctrinas que lo único que quieren hacer es engañarnos, porque también en esa iglesia se veía eso, los nicolaitas, ¿sí? Era una doctrina de hombre. Y esos fueron unos puntos en el que nosotros podemos ver, hermano, cómo podemos nosotros recuperar aquellas cosas que hemos perdido. Así como la iglesia lo recuperó, porque ellos lo recuperaron. Nosotros también debemos de hoy disponer nuestro corazón a poder recuperar eso que el Señor nos había dado en un principio. Amén. Así que espero, hermano, que me haya entendido en esta noche y nos seguimos viendo. Siempre les invitamos a que puedan seguir conectándose y viendo cada capítulo y el poder disfrutar la palabra que el Señor, la abundancia de palabra que el Señor ha traído a esta casa. Amén. Padre, que estás en el cielo y en todo lugar, en esta noche te damos gracias, bendecimos tu nombre, en esta noche glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu palabra se quede grabada en nuestro corazón, Señor. Que hoy lo que hayamos aprendido, Señor, se haya quedado grabado en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas a cada uno de aquellos que pudieron conectarse en este nuevo capítulo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga.